Hola a todos, mi nombre es Nelixa Torres y como parte de la Cátedra de Psicomotricidad dictada por la profesora Francis Mendoza del Instituto Venezolano de la Audición y Lenguaje, tengo el agrado de presentarles el análisis del caso clínico de Mateo. A través de esta exposición abordaremos cómo las dimensiones en el procesamiento propioceptivo vestibular, la estructuración espacial y la función respiratoria se entrelazan de manera directa en el desarrollo integral y el aprendizaje del niño. El juego y la observación clínica activa serán nuestro punto de partida para diseñar una intervención terapéutica eficaz. Acompáñame a revisar los hallazgos fundamentales de este caso. Iniciamos formalmente el abordaje clínico revisando los datos y anamnesis de Mateo. En cuanto a su identificación, nos encontramos ante un paciente masculino de nombre Mateo, con una edad cronológica de 6 años y 4 meses, quien actualmente cursa el primer grado de educación primaria. El motivo de consulta principalmente refiere a dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. De manera específica, el cuadro está caracterizado por una marcada incapacidad para seguir el ritmo del dictado en el aula, fatiga neuromuscular rápida durante el acto gráfico e inversiones sistemáticas de grafema simétrico o en espejo, tales como BD y PQ. Si analizamos la sección izquierda de nuestra lámina, podemos observar la línea temporal dentro de la fase de desarrollo corporal. Aunque por su edad escolar, Mateo debería tener consolidadas las funciones de orientación y postura, la anamnesis evidencia un claro retraso madurativo en estas áreas, mostrando una fijación en periodos globales previos del desarrollo motriz. Este retraso se manifiesta físicamente como una hipotonía axial, lo que significa que el niño carece de un tono muscular de soporte adecuado en el tronco. Al no contar con una base postural estable, se desencadena una fatiga gráfica inmediata. El niño realiza un sobreesfuerzo compensatorio en la musculatura distal, que lo lleva a una inminente fatiga al escribir. En la sección derecha de la lámina, vemos cómo se interconectan estos factores con su desempeño escolar. Inversión de letras, existe una confusión sistemática de grafemas espejo al fallar el mapa espacial y el eje corporal. Caracteres simétricos como la B y la D y la P y la Q pierden su orientación espacial en el papel. Fatiga al escribir, la grafía de rendimiento decae de forma abrupta, ilustrando clínicamente una fatiga neuromuscular rápida que colapsa la fluidez del trazo a los pocos minutos de iniciar la actividad. Dificultad con el dictado. La incapacidad para seguir el ritmo del dictado se acentúa debido a que el sistema propioceptivo y auditivo y postural se saturan simultáneamente, impidiéndole procesar el estímulo y escribir al mismo tiempo. En conclusión, los datos de filiación y el motivo de consulta nos confirman que las dificultades académicas de Mateo no responden a un problema de capacidad cognitiva, sino a una falta de maduración e integración en su esquema corporal y postural. Pasamos ahora a evaluar la imagen corporal de Mateo a través de su desempeño en el dibujo de la figura humana, donde se evidencia 3 indicadores clínicos fundamentales. Primero tenemos la inmadurez proyectiva. El dibujo muestra una clara fijación en etapas evolutivas previas, específicamente el fenómeno del cefalópodo, que es característico en niños de 3 a 4 años. Al omitir por completo el tronco, los brazos y las manos, Mateo nos revela una representación esquemática corporal incompleta, lo que limita su capacidad de propiocepción y la internalización de sus propios segmentos corporales. Como segundo tenemos la inseguridad motriz. Esta falta de conciencia sobre los límites físicos y espaciales de su cuerpo se trasladan directamente al papel. Clínicamente se manifiesta en una fatiga neuromuscular rápida, como el hábito de apretar el lápiz en exceso, y una coordinación visomotriz ineficiente correlacionándose con su hipotonía axial. Y como tercero tenemos el retraimiento verbal. Existe un vínculo estrecho entre el dominio del cuerpo y la confianza para comunicarse. Al no tener un esquema corporal bien estructurado, se genera inseguridad al interactuar, lo que se somatiza en una postura corporal retraída y en la dificultad para verbalizar emociones o tolerar la frustración ante tareas como un dictado. En síntesis, esta lámina nos demuestra que para sanar la escritura y el lenguaje, primero debemos ayudar a Mateo a estructurar e integrar la conciencia de su propio cuerpo. Continuando con el análisis clínico de Mateo, nos adentramos en la lámina para evaluar la tonicidad y el control postural, un eje determinante que explica mecánicamente sus dificultades en el aula.
En el sector izquierdo de la lámina podemos observar una postura encorvada o psicosis durante el acto gráfico. Esta posición colapsa directamente su estructura anatómica, provocando una caja torácica comprimida y por consecuencia una capacidad pulmonar limitada. Desde el punto de vista de la terapia del lenguaje, este colapso físico genera una alteración en la sinergia neumofónica, impidiendo que exista un flujo de aire constante y coordinado, lo cual afecta tanto su rendimiento general como su fatiga al hablar y al escribir. Para entender por qué Mateo adopta esta postura, debemos observar el bloque central y derecho de la lámina, donde se da detalle la dinámica neuromuscular. Ahí podemos observar la hipotonía axial en el tronco, existe una marcada debilidad en su eje central y una severa dificultad de enderezamiento. Esta inestabilidad axial hace que el niño sea incapaz de sostener la gravedad corporal de forma erguida sobre la silla. También tenemos la hipertonía distal en manos y mandíbula. Ante la falta de soporte en el tronco, el sistema neuromuscular de Mateo activa un patrón compensatorio. Al no tener fuerza en el centro, el niño busca estabilidad en los extremos. Como vemos reflejado en los gráficos de la derecha, esta compensación se manifiesta en las extremidades superiores a través de una tensión muscular excesiva, derivando en una presión rígida del lápiz que sabotea la fluidez de su escritura. Paralelamente, esta tensión migra hacia el área estomatognática, manifestándose como tensión en la mandíbula y el rostro, e incluso un clonus mandibular compensatorio. En conclusión, la rigidez en la mano de Mateo y su mala postura no son conductas aisladas, son un mecanismo de defensa motor defensivo ante la falta del tono muscular en su tronco. Abordar la estabilidad axial es un requisito indispensable para liberar la tensión de su mano y sanar su patrón respiratorio. Ahora nos introduciremos en las bases sensoriales subyacentes del caso, el procesamiento proprioceptivo vestibular, elementos que constituyen el cimiento invisible de todo acto motor y académico. Como terapeutas debemos analizar los dos grandes canales de entrada que observamos en la sección izquierda de la imagen. El sistema vestibular, alojado en el oído interno, específicamente en los canales semicirculares, es el encargado del control de la gravedad y el equilibrio, garantizando la estabilidad del tono postural básico para que el niño pueda mantenerse erguido. El sistema propioceptivo proviene de músculos y articulaciones, es el que constituye el mapa interno del cuerpo, es decir, la posición segmentaria de cada extremidad, permitiendo el ajuste continuo del tono tónico. Ambos sistemas confluyen de manera directa en un flujo sensorial hacia el cerebro, el cual viaja para ejecutar una correcta integración sensorial en el sistema nervioso central. Cuando este engranaje funciona armónicamente, impacta de forma positiva en la lectoescritura y el desarrollo postural, lo que permite alcanzar la automatización del esquema corporal y una regulación tónica adaptada. En el caso de Mateo, al existir falla en este procesamiento, el cerebro no recibe la información con claridad. Esto nos lleva a la premisa central y determinante que destaca el recuadro inferior de la lámina. Si el cerebro no sabe dónde está el cuerpo, no puede escribir en el papel. Cuando un niño como Mateo debe invertir recursos cognitivos conscientemente, simplemente para no caerse de la silla o para descifrar la posición de su mano, se satura su capacidad de procesamiento, imposibilitando la fluidez y el éxito en el acto de escribir. Continuando con el análisis del caso, la lámina nos permite vincular la organización corporal con los síntomas específicos que Mateo presenta en el papel, abordando la lateralidad y la direccionalidad. En la sección izquierda de la lámina observamos cómo se manifiesta el uso y la función de cada segmento superior. La mano derecha se encarga de la presión y uso de herramientas marcando la dominancia motriz manual para tareas de precisión como recortar o escribir. La mano izquierda funciona como el alcance y exploración espacial, sirviendo de soporte fundamental para estabilizar el plano de trabajo. Esta diferenciación nos muestra que ambos lados deben enviar información coordinada al cerebro para que ésta defina y consolide la lateralidad de manera interna. Cuando este proceso central está en vías de consolidación, impacta directamente en lo que observamos a la derecha de la lámina, la direccionalidad y las letras en espejo. Al no estar firmemente integrada la noción de derecha e izquierda en su propio cuerpo, se produce un fenómeno neuropsicológico en el que el niño realiza un giro sobre el eje vertical. Esto se traduce clínicamente en el reflejo BD y el reflejo PQ.
generando confusión de orientación espacial donde los grafemas simétricos se invierten de manera sistemática. Mateo no percibe que la orientación del trazo altera el valor fonológico de la letra. Todo este engranaje se resume perfectamente en la premisa del recuadro central de la imagen. Si el cerebro no define la derecha y la izquierda corporal, no puede proyectar la direccionalidad en el papel. Para corregir la escritura en espejo de Mateo, no basta con hacer planas o ejercicios repetitivos en el cuaderno. La intervención terapéutica debe enfocarse primero en consolidar la discriminación de los ejes corporales en su propio esquema motor. Al analizar la estructuración espacial y la respiración, pasamos de los síntomas a las causas neurofisiológicas del caso de Mateo. En el bloque superior, observamos la neuroconexión central. Las dificultades que presenta no son caprichos conductuales, nacen de una falta de integración en redes complejas donde la corteza motora, premotora y el lóbulo parietal posterior deben sincronizarse para planificar el acto gráfico. Esta conexión cerebro-cuerpo se ramifica en dos mecanismos de soporte crítico para la terapia. Primero, la vía vestibular propioceptiva. En nuestra entrada sensorial básica, si el reflejo vestíbulo ocular falla, perdemos estabilidad postural y aparecen las confusiones espaciales clásicas entre letras simétricas como la B y la D. Segundo, la vía respiratoria tono. Existe una relación directa entre el control diafragmático y el tono muscular axial. Sin un tono de soporte adecuado en el tronco, el niño no puede liberar la musculatura fina de la mano para escribir de forma armónica. En la sección inferior evidenciamos cómo se traduce este déficit en el desempeño real de Mateo. En la estructura espacial observamos una escritura desorganizada con palabras aglutinadas, pérdida de renglón y fallas severas en el mapeo espacial del papel, además de la confusión izquierda-derecha con inversiones del tipo PQ. En la respiración bucal nos enfrentamos a un cuadro de fatiga cognitiva secundaria, a una hipoxia relativa, lo que genera lentitud en el procesamiento y olvido frecuente. A nivel periférico, la debilidad en el sello labial perpetúa la alteración dental facial y consolida el síndrome de respiración bucal. En conclusión, nuestra capacidad para estructurar el espacio gráfico está íntimamente ligada a la estabilidad postural, el equilibrio vestibular y un patrón respiratorio nasal eficiente. Sanar la respiración y el tono es el primer paso para liberar su lenguaje y su escritura. Llegamos al punto culminante de nuestra exposición, en la lámina donde consolidamos todos los hallazgos en un diagnóstico y juicio clínico integrado. Como hemos observado a lo largo del caso, los síntomas de Mateo no están aislados, sino que responden a una entidad nosológica central que se destaca en el recuadro del medio, un trastorno de desarrollo de coordinación clínicamente conocido como disprasia motriz. Si analizamos cómo se ramifica este diagnóstico en la lámina, podemos evidenciar 4 pilares neuropsicológicos y motores. En el bloque superior izquierdo, la lateralidad cruzada manifestada a nivel funcional como una preferencia manual o podal inconsciente o cruzada. Esta falta de definición central dificulta que el cerebro establezca un hemisferio dominante para liderar las tareas de alta precisión. En el bloque superior derecho del déficit de procesamiento propioceptivo vestibular, que se traduce en una marcada dificultad para integrar las sensaciones de equilibrio y orientación espacial. Al fallar este sistema de referencia interno, el niño pierde la noción de estabilidad y su relación con el entorno. En el bloque inferior, la disgrafia espacial. Este es el impacto directo en el aula, caracterizado por una escritura desorganizada y mala orientación en el papel. ¿Cómo se aprecia en el esquema? Mateo presenta una escritura desalineada con variaciones drásticas en el espaciado entre palabras y la persistencia de las inversiones del tipo BD. En conclusión, el juicio clínico nos indica que las disgrafias y las inversiones de Mateo son las manifestaciones visibles de una disprasia motriz subyacente. La intervención terapéutica, por lo tanto, no debe limitarse a la corrección del grafema en el cuaderno, sino que debe ser un abordaje integral que estimule la integración sensorial, defina sus ejes de lateralidad y fortalezca su control postural. Solo reconstruyendo estas bases psicomotrices lograremos un impacto significativo y permanente en su lectoescritura. Ahora abordaremos la propuesta terapéutica detallada en el plan de intervención psicomotriz tras establecer el juicio clínico. Nuestro objetivo no es tratar el síntoma en el papel,
sino reeducar las bases neurofisiológicas de Mateo mediante 4 estrategias terapéuticas esenciales. La estrategia número 1, reeducación del tónico postural. Como observamos en los recuadros superiores de la lámina, buscaremos regular el tono axial y el equilibrio vestibular. Lo haremos mediante el balanceo en hamaca para la estimulación vestibular, ejercicio de enderezamiento y control sobre la pelota terapéutica y dinámicas de estatua modelado que promuevan la inhibición motriz y la estabilidad del eje central. La estrategia número 2, consolidación de la lateralidad, dirigida a definir la dominancia corporal. Utilizaremos patrones cruzados y marchas coordinadas en el espacio, junto con circuitos de huellas bidimensionales de manos y pies, para enfatizar el reconocimiento de la derecha y la izquierda a nivel corporal antes de proyectarla gráficamente. La estrategia 3, organización espacial, diseñada para revertir las inversiones de carácter. Implementaremos macrografías y juegos de trayectorias espaciales con letras en el suelo. La manipulación en bandeja de arena táctil, lo que permite a Mateo internalizar la direccionalidad de los trazos a través de canales multisensoriales. La estrategia 4, gesto gráfico. Una vez estabilizado el tronco y organizada la mente en el espacio, abordaremos la motricidad fina, el amasado y manipulación de texturas para regular la presión, trazos libres digitales o en formatos amplios que reduzcan la fatiga neuromuscular y actividades recortadas con tijera para perfeccionar la pinza y la disociación digital. Como muestra el esquema conector de la derecha, cada una de estas estrategias actúa directamente sobre la plasticidad cerebral, logrando una verdadera integración sensorial y una óptima maduración cortical. Con este abordaje global lograremos que Mateo desarrolle una pronta postura eficiente, elimine la fatiga gráfica y automatice finalmente una lectoescritura fluida y exitosa. Para complementar el plan terapéutico, abordaremos las recomendaciones y cierre, un conjunto de estrategias fundamentales diseñadas para generalizar los avances de Mateo tanto en el entorno escolar como en la dinámica familiar. En la columna izquierda de la lámina detallamos los consejos para el aula, orientado a educar el entorno escolar del niño. Ergonomía en el aula. Es indispensable garantizar una postura adecuada en el pupitre, cuidando minuciosamente la altura de la silla y la mesa para favorecer ángulos de 90 grados que contrarresten su tendencia a la cifosis. Pautas visibles. Sugerimos el uso de pautas visibles de fondo verde para la lectura y escritura, así como asegurar una buena iluminación, lo que disminuye la fatiga y optimiza los canales de procesamiento visual. Adaptadores de lápiz. Proponemos incorporar adaptadores ergonómicos en sus útiles para facilitar un agarre funcional y guiar de forma pasiva la pinza digital tridáctila sin generar hipertonía. En la columna derecha de la lámina se estructuran los consejos para el hogar, buscando un entorno cotidiano que sea estimulante y regulador. El juego del check, una excelente estrategia lúdica para integrar actividades de cocina que desafíen positivamente la coordinación bimanual, la motricidad fina y el seguimiento de pasos secuenciales. Apoyo afectivo. El componente socioemocional es clave. Debemos brindar un constante refuerzo positivo y comprensión emocional ante los desafíos y la frustración que le generan las tareas académicas. Higiene nasal. Es vital establecer pautas de un sonado de nariz efectivo y el mantenimiento de la vía respiratoria limpia, una acción directa para corregir su alteración neumofónica y favorecer un patrón respiratorio nasal. Como podemos apreciar en el esquema integrador de la derecha de la lámina, el engranaje de estas recomendaciones busca consolidar la organización y el equilibrio neuropsicológico en Mateo. Cerramos esta presentación firmes en la premisa que resalta en la base de nuestra lámina: con amor, paciencia y apoyo, todo crecimiento es posible. Una intervención a tiempo con bases neurofisiológicas sólidas y un enfoque multidisciplinario es la llave para que Mateo supere sus barreras motrices y consolide con éxito su lectoescritura. Para finalizar de manera formal mi defensa en el caso de Mateo, me apoyo en proyectar el impacto y las metas que pretendo alcanzar mediante esta solución integral basada en la conexión del cerebro-cuerpo.
Como podemos observar en el bloque superior izquierdo, el primer gran hito es consolidar una integración espacial conseguida. Al construir el esquema corporal y los ejes de lateralidad en Mateo, el beneficio directo en el aula se traducirá en una escritura fluida, una coordinación total, eliminando la raíz de las inversiones de grafemas como la B y la D. Paralelamente, en el bloque superior derecho de la lámina, presenciamos el impacto de una respiración eficiente y bienestar. Al corregir la respiración bucal y restaurar la sinergia neumofónica, Mateo logrará mantener un sello labial firme y un patrón nasal adecuado. Fisiológicamente, una correcta oxigenación cerebral es la clave para asegurar una atención sostenida y un óptimo procesamiento de la información en el aula de clase. Si dirigimos la mirada a la sección inferior izquierda, observamos detallada la resolución de la estructuración espacial. El plano gráfico del niño pasa de la desorganización inicial a una estructura fluida y organizada con una correcta espaciado, un adecuado mapeo de letras como la P y la Q y una sólida coordinación postural gráfica que previene la fatiga neuromuscular rápida. Concluyendo esta presentación con el mensaje final que destaco en el cuadro inferior de la lámina, una intervención temprana multidisciplinaria es la clave. Al lograr una correcta estructuración espacial y un patrón respiratorio eficiente y nasal, no solo solucionaremos dificultades técnicas de lectoescritura, sino que sentamos las bases biopsicosociales para el crecimiento y el éxito en el aprendizaje de Mateo. Nuestro trabajo integrado entre la neurofisiología, la terapia y la educación transforma vidas y abre caminos de futuro. Nuevamente, muchas gracias por su atención.